Estamos muy cortos de tiempo, 2 o 3 preguntitas concretas con respuesta concreta por parte de los expositores. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tenía una pregunta para el doctor Edwin, y era, en la vida real, ¿cómo vio la experiencia en el reto que significó COVID al aplicar pruebas de PCR múltiplex? Porque nosotros vimos en alguna proporción detecciones de múltiples patógenos con amplificación genómica de genes de resistencia, y cuando hacíamos la correlación frente a cultivos muchas veces encontrábamos que no había, ¿sí? O sea, no era concordante el resultado, y en eso entonces uno siente que podía haber es un resultado paradójico, y es termina poniendo más antibióticos al principio, ¿cierto? Y de pronto esa contención de costo y de carga sobre el espectro antibiótico se nos va para el otro lado. Y en ese sentido, ¿cuál podría ser el papel a través de esas pruebas, por ejemplo, en la amplificación de genes que de pronto no tienen expresión fenotípica clínica en ese momento, o eventualmente la identificación de gérmenes que de pronto no están cumpliendo un papel patógeno, y lo veamos mucho en las muestras pulmonares, ¿no? De hecho, una de las diapositivas que estaba pidiéndole al equipo que me la pusiera, de las que se me quedaron en el tintero, responde esa pregunta. Realmente hay todo un campo por evaluar. Claramente la RT-PCR en neumonía, en las muestras del tracto respiratorio inferior, tiene una mayor sensibilidad que la microbiología convencional. Las cargas bacterianas que son capaces de detectarse por RT-PCR son más bajas, y en ese sentido frecuentemente uno tiene un mismatch entre la microbiología y la RT-PCR. La evaluación clínica está pendiente por definirse en el sentido de qué significan esas detecciones genómicas que no son detectadas en la microbiología convencional, eso por una parte. Pero al margen de eso, incluso el estudio del grupo de la Bolivariana de Medellín, el doctor Molina, mostró que en todo caso, cuando uno va y mira en una unidad de cuidado intensivo que no hace diagnóstico, el 80% de los pacientes van a terminar con antibiótico en COVID. Y ellos 110 pacientes seleccionaron, a 1000 y pico de pacientes, 110 pacientes les hicieron RT-PCR, 55% tenían antibiótico empírico. Y estamos hablando de 60 pacientes. Y de los 60 pacientes a los que le hicieron RT-PCR, a 38 le salió la RT-PCR múltiple negativa. El panel Film-Array neumonía salió negativo. De los 38 que salió negativo, a 37 le quitaron los antibióticos. Es decir, que de 110 pacientes, finalmente solo 24 terminaron con antibióticos. Estamos hablando de que corrigieron el problema de base, y es que en cualquier unidad de cuidado intensivo uno termina poniendo antibióticos en 4 de cada 5 pacientes, pero ellos con la gestión diagnóstica que es la RT-PCR terminaron poniéndolo en 1 de cada 5. Entonces, al margen de que sea más sensible y que existan esos grises, ¿qué significa tener una baja detección? Por supuesto que habrá que hacer la interpretación. Ayer, por ejemplo, tenía un caso de una neumonía por una Klebsiella pneumoniae KPC, es decir, el panel salió Klebsiella pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, cefotaximasa y KPC. Usted no sabe de quién es qué. Usted no sabe si la KPC y la cefotaximasa son por ejemplo, si la KPC es de las Pseudomonas o de la Klebsiella pneumoniae. No lo sabe. Pero nos reportan concomitantemente en esta paciente con neumonía una bacteriemia por bacilos gramnegativos. Hicimos panel BCID2 y en los hemocultivos se reporta Klebsiella pneumoniae, KPC y ZXM. Es decir, los elementos de resistencia eran de la Klebsiella pneumoniae. Cuando yo hoy cotejo en el panel, ¿cuánto eran las BIN reportadas para el elemento de Klebsiella? 10 a la 7. ¿Cuánto eran las BIN reportadas para Pseudomonas aeruginosa en la muestra del panel neumonía? 10 a la 5. Entonces, y finalmente en el cultivo, pues eso fue hace como 3 días, en el cultivo que se reportó de hecho hoy, eso fue el lunes, ¿qué se reportó hoy? Solo el crecimiento de la Klebsiella pneumoniae en el cultivo de la secreción orotraqueal. Entonces, hay uno que coteja, que claramente el patógeno era la Klebsiella, orientó las decisiones del panel, sí, el panel neumonía y el panel BCID2 orientaron las decisiones. Yo inicialmente dejé un cóctel en el que iba ceftazimia y bactan más algo más, ahorita no me acuerdo,
Pero cuando ya tuvimos el panel BCI de 2, yo dije, no, es solo la Klebsiella, dejamos solo ceftazidimia y Bactán. Y las pseudomonas nunca las recuperamos. Estará pendiente, y por ejemplo está el protocolo INEL, el británico, conducido por David Livermore, que está precisamente en un experimento clínico controlado con FilmArray, porque ellos acabaron de reportar la comparación entre Univero y FilmArray, y hicieron una evaluación con un puntaje que ellos crearon respecto de valores predictivos, costo, tasa de falsos positivos, etcétera, y la plataforma de FilmArray se lleva como por 40 puntos a la de Univero. Entonces, ese estudio está recién publicado, pero la evaluación fue hecha en el 2016. Con la evaluación de la plataforma FilmArray en el 2018 empezaron el ensayo clínico. El experimento clínico está reclutando pacientes desde el 2018. Entonces, estamos esperando que experimentos clínicos como el de Livermore en el Reino Unido nos respondan, oiga, ¿y esas otras detecciones son como las estamos interpretando? Una colonización más un verdadero patógeno y simplemente la fuerza de la sensibilidad de la RT-PCR son zonas grises, pero yo prefiero tener los datos que no tenerlos. O sea, yo prefiero tener datos para interpretar y no vacíos de información y pacientes que luego por esos vacíos de información terminan muriendo. Sí, yo creo que el tema de aislamientos múltiples es un tema en desarrollo en estas PCR múltiples, cuando tenemos 4 o 5 virus simultáneos, ¿a quién le atribuimos la culpa? ¿Alguna otra pregunta, doctor Iván? Sí, iba a preguntar, aunque bueno, está todo el tema ya de la posibilidad de una contaminación, la posibilidad de la colonización, pero uno ve casos que a veces uno dice, bueno, como por ejemplo, hace poco por un chat ahí que tenemos de infectólogos, decían, vea, me salió vibrio en cólera en este panel, entonces, bueno, aquí toca reportarlo urgentemente, el instituto, ¿qué pasó? También empezamos a tener, por ejemplo, en unos meses, muchas detecciones de E. coli en panel de meningitis. Entonces, bueno, ¿y aquí qué? Hay un brote de E. coli, ¿qué está pasando? Entonces, no sé qué datos tienen o experiencia han tenido con esos temas, así, esos ejemplos. Gracias, doctor. Para Vibrio Corea nosotros tenemos una alerta que está vigente de que puede haber falsos positivos asociados al medio de transporte que usamos. El medio de transporte puede tener ADN inerto, cierto, sí, inerto, no bacterias de Vibrio Corea, pero puede tener ADN de Vibrio Corea y provocar falsos positivos. La mayoría de los casos son ellos, ¿sí? Sin embargo, hay una publicación de este año, una tesis de maestría de una persona de Santa Marta, que ha publicado que sí, miren, en la ciénaga de Santa Marta hay Vibrio cholera. Existe en Colombia Vibrio cholera. Lo que no existe en Colombia es el Vibrio cholera pandémico, que se llama el TOR, ¿no? Que eso sí lo erradicamos. Pero Vibrio cholera ha sido detectado también en zonas de Tumaco, aguas residuales de varios muelles. Entonces, en aguas saladas sí hay cólera en Colombia y sí la gente puede consumir mariscos y tener casos, pero no es el pandémico y entonces vemos más casos en pacientes inmunosuprimidos. ¿Cómo hacemos la diferenciación? Pues es difícil, pero debemos tratar de aislar el microorganismo a ver si sale positivo el cultivo o no. Y el laboratorio tiene que informar de la limitación que tenemos con algunos medios de transporte que son contaminados con ADN. Entonces no es ni un problema de FilmArray ni un problema del medio de transporte como tal, porque ellos pues venden ese medio de transporte para cultivos y nosotros hacemos PCR adentro, ¿sí? Pero eso puede pasar. Para el caso de las E. coli en meningitis, eso es un caso puntual de un hospital en el cual ha trabajado el doctor Iván, y que hemos tratado de arreglar, y era un problema preanalítico. Simplemente, como lo llevó el doctor Santiago, muchas veces el FilmArray está en microbiología, no está en un laboratorio de biología molecular, y usan las mismas pipetas para hacer cultivos de orina y después hacer los paneles. Entonces, las pipetas, al interior de una pipeta que tenemos un montón de bacterias, cuando es una pipeta de microbiología. Y si nos usamos conos con filtro, son un poquito más caros, ¿sí? Pero que permiten un mejor resultado de alta calidad. Si nos usamos esas pipetas con cono con filtro, tenemos contaminaciones. Y la PCR es extremadamente sensible y, como lo he dicho en mi presentación, la parte preanalítica es fundamental para evitar esas contaminaciones en la parte preanalítica. Entonces, la prueba, otra vez, no es un falso positivo de la prueba que detecta algo que no está. Hay algo dentro de la muestra,
Pero ¿cómo llegó hasta allá? ¿Viene del paciente o viene el momento entre el paciente y la prueba? Bueno, muchas gracias a los conferencistas por sus excelentes presentaciones, al equipo de apoyo, muchas gracias y a ustedes por su asistencia. A las 4 inicia el próximo simposio.